¿Qué tal, amigos de Creciendo con la Historia? Bienvenidos a nuestro segmento Creciendo con la Historia y los historiadores. El día de hoy me place presentar a un invitado muy especial, el doctor Valdemar Espinosa. El doctor Valdemar Espinosa creo que no necesita presentación, pero sí mencionar que es uno de los más importantes historiadores del Perú. Últimamente ha sido nombrado profesor emérito de la Universidad de San Marcos. El profesor Valdemar ha sido el gran formador de varias generaciones de historiadores, y podemos mencionar que Valdemar es, junto con Jorge Basadre, Macera, entre otros, los mejores historiadores del siglo XX. Profesor Valdemar, gracias por la invitación, gracias por estar acá. Buenas tardes, y yo tengo que agradecerles a ustedes por esta visita tan interesante. Profesor Valdemar, vamos a tener que un poco hacer recordar su formación como historiador. ¿Cómo así nace en Cajamarca su interés por estudiar historia? ¿De dónde viene ese interés? Sí, mucha gente me ha preguntado sobre eso. ¿Por qué individuos pues, en el mundo que tienen cierta vocación que les nace, vocación nacida? Y Cajamarca es una zona donde los ingenieros, literatos, han nacido con esa vocación, como por ejemplo Amaya Puga de Lozada. Se preguntan cómo esa mujer en una ciudad tan distante de Lima, en una época en que no había comunicaciones, vivía el día con la bibliografía clásica, ¿no? Bueno, esos son pues individuos privilegiados que nacieron para eso y con esfuerzo personal, ayuda familiar, lograron escalar peldaños importantes. Yo, mi afición por la historia, mi amor por el pasado, ha sido desde que era niño, desde que estaba en la escuela primaria. Yo me nacía conocer las antigüedades, por eso es que en Cajamarca, mi tierra, yo vivía caminando buscando ruinas, de la época pre-inca, inca, también monumentos coloniales, monumentos republicanos, porque todo es una sola historia, pues, diversas fases, diversas épocas, pero es una sola la historia. Y de tal manera que cuando acabé la primaria, yo estaba convencido de que debía ser estudioso de la historia, pero como yo vivía en un ambiente tan lejano de los centros de alta cultura que tenían universitarios como Lima, que tenía una universidad o más universidades, no sabía ni cómo se estudia eso, ni cómo se llega a obtener un conocimiento. De tal manera que mi pensamiento cuando niño era ser profesor de escuela. Cuando ya ingresé al Colegio Nacional de San Ramón, descubrí que mejor era ser profesor de colegio, de la asignatura de historia, porque en colegio hay asignaturas de historia. Entonces quería ser como mis profesores. Ahí descubrí que mi destino era la historia. Cuando acabé la secundaria, tuve que ingresar a la universidad. En Cajamarca no lo había. La U más cercana era la de Trujillo, no había otra. Y la más lejana era la de San Marcos, aquí en Lima. Así es que había que pensar a dónde ir. Y mire, cosa de la vida real, algunas pocas personas me sugerían no pensar en Trujillo, porque en Trujillo no había facultad de letras, no había escuela académica profesional de historia, no habían historiadores, nadie publicaba libros de historia ni revistas históricas, y decir que salir de Cajamarca a Trujillo era casi lo mismo. Y alguien me sugería venir y de una vez enfrentarme en la U de San Marcos, porque aquí sí estaban los talentos del Perú.
como era el caso de Porras Marchea, Jorge Basadre, José María Verlega y otros importantes sujetos de esta disciplina. Entonces yo me vine a Lima en 1953. Fue muy impactante llegar de Cajamarca a Lima en esa época. Estamos viendo el contexto de la migración, el campo de la ciudad. Viví era una época en que se había iniciado la inmigración del campo a la ciudad, pero no en forma tan abrumadora como iba a surgir después. Y cuando yo llegué a Lima, mire usted, no me impactó nada, porque lo primero que conocí yo fue la Biblioteca Nacional, por donde no había ningún ambulante, ni para remedio, ni para tomar fotos. Y ya se imaginará usted la tranquilidad de la vida acá. Los vehículos eran escasos, así como en esta calle donde ahora vivo. Estamos hablando de 1953. ¿Usted vino solo? ¿No vino con su familia? A mí solamente me acompañó mi padre, porque él ya había venido en años anteriores a trabajar en Lima, pero después regresó a Cajamarca. Y vine solo. Yo estuve en una pensión en lo que ahora es lo que era el Jirón Cusco, que ahora es la avenida Emancipación, en el centro de Lima, que lo derribaron en la época de Belaúnde o de otro presidente. Bueno, así es que yo me presenté a la U de San Marcos, pues, donde en realidad había poco alumnado y poco profesorado también. Es la casona de San Marcos. En la casona de San Marcos, ¿no? Donde todo era selecto y causaba mucho miedo, mucha emoción, una gran impresión entrar a la casona de San Marcos por la fama que tenía en provincias. Y yo acompañé a mi padre, entré a la casona. Él mismo se sentía también emocionado de entrar a la casona para preguntar y presentar los papeles, que ya lo teníamos listo. En ese tiempo el examen de admisión era una entrevista. Oral. Oral. Examen oral. Había un examen escrito, pero solamente era de un tema, del tema de castellano, que tenía por objeto averiguar dos cosas: la ortografía y el estilo, que era muy exigente en ortografía, pero no tanto en estilo, pero decían eso: a ver, queremos ver cómo escribe y su ortografía. Y eso sí, un examen que duraba 2 horas, 2 horas, sobre un tema que ellos decían, por ejemplo, la inmigración, decían, pues, un tema que ellos escogían a su árbitro, y lo cual lo aprobamos los 3 que vinimos a Cajamarca a ingresar a aquellas letras. La Facultad de Letras. Sí, con una intención de estudiar yo historia y los otros 2 derecho. Pero todos ingresábamos a la misma examen, etc. Aprobamos, y entonces yo me matriculé en el primer ciclo, pues, de estudios en aquella época, igual que mis paisanos. Y una vez matriculado, ya me sentía que había logrado algo muy importante. Y ahí, cuando comenzaron las clases, recuerdo muy bien que la clase inaugural la dio Raúl Porras Barnechea en lo que ahora es el Salón de Loreto, en la casona, sí, la que tiene un artesonado muy hermoso. Sí. Y fue impactante la clase de Porras por su extraordinario conocimiento, inacabable, frondoso, erudito, que las clases duraban estrictamente 1 hora, no 2 horas, 1 hora, 1 hora, clase inaugural, con mucha elocuencia, tanta sencillez que todos le comprendíamos. Primera vez en mi vida había escuchado ya a una persona que ya era leyenda en el Perú. Justo muchos hablan sobre el papel que cumplió Porras en la formación de muchos intelectuales: Araníbar,
Mario Vargas Llosa, Sí. usted también, ¿no? Sí. Usted, por ejemplo, en otras entrevistas menciona que Porras le impactó su formación. Sí, sí. Y también, claro, la de otros, ¿no? Como la de Luis Eduardo Valcárcel. Tenía un carácter muy diferente a Porras, ¿no? Era también un sabio, un erudito, pero con un carácter más lento, más seco. No se reía, no se miraba. ¿Sí? A diferencia de Porras, que era una persona que sabía hablar, sabía cómo. Y la política universitaria, porque en ese tiempo, por ejemplo, Vargas Llosa comenta en su autobiografía, en sus memorias, El pez en el agua, su formación como militante en ese tiempo comunista clandestino. ¿Cómo estaba viviéndose la política de ese tiempo, profesor? ¿Se dio cuenta? ¿Estuvo también? Sí, en ese momento. Yo, antes de continuar su pregunta, yo sé que Mario en otros momentos está escribiendo en Madrid sus verdaderas memorias y que empieza con su vida universitaria en San Marcos, Sí. donde habla sobre la política estudiantil. Va a ser un libro muy interesante, porque en aquella época solamente habían dos partidos muy fuertes en San Marcos. San Marcos hacía poco que abrió las puertas a la enseñanza gratuita. A la enseñanza gratuita la abrió en 1944, gracias a una ley que dio el Congreso aprista, que ganó el Congreso, pero no el legislativo. Ganó el legislativo, pero no el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo. El Ejecutivo lo desempeñaba Bustamante, más o menos, que salió muy pronto, lo echaron muy pronto. Entonces el Congreso dio una ley declarando gratuidad de la enseñanza en todos los niveles, primaria, secundaria y la superior, en el 44, de tal manera cuando venimos del 53 ya tenía 9 años de funcionamiento gratiere, que decíamos nosotros, y comprenderá usted la afluencia de muchachos de los sectores populares, Sí. que antes no aspiraban a la universidad porque la pensión era muy costosa. Agréguele eso, la alimentación, la pensión, el proletario no podía entrar, el pobre no podía, la tercera clase no podía entrar, la clase baja no podía entrar, la popular, decimos ahora, no podía. Aprovechando esta gratuidad, San Marcos se llenaba poco a poco, lo que traía como consecuencia de que la élite social del Perú abandonara San Marcos poco a poco también. Y yo entré a San Marcos cuando todavía entraron también personajes de la élite de San Isidro, de Miraflores, pero eran poquitos, que al medio año se retiraban o al final del año se retiraban a su universidad, que era la católica, pues. Y a San Marcos la dejaban para que sea solamente ocupada por el pueblo, por el populacho, como decían en aquella época. Y en esta universidad, que ya popularizada San Marcos, ya desligada de la élite social, los profesores todavía seguían siendo maestros en San Marcos, pero también maestros en la otra universidad, en la católica. Y en el alumnado surgió como consecuencia lógica, decían, un movimiento político, pero un movimiento político vinculado a la extrema izquierda, es decir, al comunismo. Sí. ¿No? El comunismo se decía, y un comunismo muy beligerante, muy feroz. Parecía que los muchachos habían estado encarcelados, presos, prisioneros, y al entrar a una universidad donde hay libertad de pensamiento, de palabra, explosionan en forma violenta, ¿no? En forma violenta, y comienzan a tomar de locales, las huelgas, es decir, la universidad va a ingresar a una época de tumultuosidad, de la cual nosotros también participábamos como oyentes o también como miembros del movimiento comunista. Pero también el aprismo tenía su fuerza, tenía su representante entre los estudiantes, y había nuevos estudiantes, y era una lucha muy intensa entre apristas y comunistas. El comunista, que se sentía el izquierdista verdadero, que aplicaba las teorías de Marx, de Lenin,
Y no había, inclusive Mao Zedong, que ya había surgido Mao Zedong en aquella época. Y los apristas que también se presentaban como izquierdistas. Y la gente les creía que eran izquierdistas, no, todos creíamos que eran izquierdistas, que luchó por el APRA, y que si alguna vez su caudillo ahí de la Torre pactó con Prado, pactó con la derecha, fue por salvar la democracia, no porque el aprismo sea derechista. Bueno, era una cosa muy grave porque los alumnos comunistas procedían pues, de familias pobres, de estratos pobres, que se notaba a la vista por el vestido. Por ejemplo, todos los días ir con el mismo vestido era una señal ya de pobreza. Eso no se veía en las universidades de alto nivel, donde todos los días cambiaban de vestido, sobre todo las alumnas. Bueno, es que... pero en lugar de marchar el comunismo como una sola fuerza que le habría dado mucho vigor, mucha importancia, comenzaron las divisiones dentro del propio aprismo, al extremo de que año tras año aparecían otros grupos. Aumentaban. De tal manera que cuando yo terminé por el año 58, eran alrededor de 34 frentes de comunistas. Y usted verá que esa desunión acabó arruinando el comunismo, porque tan desunidos no podían hacer frente a nadie. A nadie. Hubo épocas en que el aprismo ganaba, y a veces en forma continua, con el rectorado de Luis Alberto Sánchez, quien como hombre influyentísimo de su partido conseguía leyes personales para continuar en el rectorado, para continuar como los dictadores actuales que se reeligen y se reeligen, también se reelegía y se reelegía. Volviendo al tema de su formación académica, profesor, la etnohistoria. La etnohistoria, ¿cómo nace dentro del proceso de su formación? Yo siempre, Cajamarca es una ciudad rural, es una provincia de campesinos, pero hay que aclarar que el campesinado de la Sierra Norte es diferente al campesinado de la Sierra Central y más diferente al campesinado de la Sierra Sur. Por ejemplo, en la Sierra Sur le hablan aymara, le hablan quechua, en la Sierra Central también, y en Cajamarca ya se había olvidado esos idiomas. Quedaban rezagos en todos lugares, Orcón, Chetilla, pero lo normal era que el campesino hablaba en castellano también. Y eso mucho enorgullecía a la gente del norte, que por ahí hablaba castellano, no quechua, y eso hacía mal. José María Arguedas hizo un paseo por ahí para convencerse, salió convencido de que el campesino cajamarquino sí hablaba castellano, pero no dominaba el castellano. En cambio, el sur, el centro, dominaba el quechua y en su idioma propio podía expresar todo lo que sentía, podía solicitar todo lo que quería. Y el de Cajamarca se veía cohibido porque no había aprendido el castellano completo. Ahora las cosas han cambiado, pero en esa época era así. Y luego el campesinado de Cajamarca estaba muy amestizado. Ahora mismo usted puede hacer una visita por ahí, qué diferencia entre uno y el otro, y todos se daban cuenta de eso, ¿no? Y en Cajamarca vivían campesinos alrededor de la ciudad. En el centro de la ciudad vivían criollos que se vanagloriaban de sus apellidos, de sus casonas de origen colonial, con portadas, con escudos heráldicos. Se vanagloriaba la gente que vivía, ellos conformaban la alta clase, acostumbrada a vivir, a tener haciendas. En esa época había en Cajamarca todavía 375 haciendas en la Sierra Norte. Imagínese usted, 375 haciendas. Tenían sus casas haciendas y les gustaba visitar sus casas haciendas, pero también tenían su casón en Cajamarca. Y como reinaba la mentalidad colonial entre ellos, su conducta social era también colonial, no les gustaba trabajar.
sino que los campesinos hicieran todos los trabajos. Y para ejercer un trabajo, querían que sea el trabajo estatal, pagado por el Estado, relacionados con la prefectura, con el gobierno provincial, podían ser abogados, o sea, de que había la diferencia de clases, implicaba la diferencia racial también, implicaba la diferencia ocupacional, y la mentalidad colonial estaba viva, porque los que llegaban a Cajamarca después de 40, 60 años de ausencia decían no ha cambiado nada. Había un padre franciscano en el convento San Francisco que retornó así después de 60 años y dijo está igualito de cuando yo salí en 1890, decía, no ha cambiado, no cambiaba por la ciudad. El colonialismo se había detenido, y no solamente Cajamarca, también sus distritos, también por Huamachuco, a diferencia de la costa, donde las haciendas del régimen colonial se habían industrializado, como Casa Grande, Cayartí, y muchas que usted conoce en Piura, Chiclayo, Trujillo, se habían industrializado en la producción de algodón, de caña de azúcar, de tabaco, sobre todo de las dos primeras, con muchos obreros, con salarios, con sindicatos, unas haciendas distintas ya las coloniales. Eran haciendas, y les seguimos llamando haciendas, pero ya no merecían el nombre de hacienda, eso merecían el nombre de empresas, ya, de empresas azucareras, empresas cafetaleras, licoreras, pero la mala costumbre era haciendas, por eso cuando vino la reforma agraria las atacó también a ellas y no debió atacarlas, porque fue un desastre. Bueno, y cuando vine aquí, siempre con la idea de estudiar la historia campesina, y desde luego también estudiar la historia del criollo de Cajamarca, las relaciones entre el criollo y campesino, cuál es la vida del indígena, del mestizaje. No habían castas, no habían zambos, no habían mulatos, no habían negros. Eso eran objetos raros en la Sierra Norte. Cuando de repente llegaba por ahí un zambo, un negro sobre todo, despertaban entre nosotros una curiosidad tremenda. Lo seguíamos por las calles viéndolo, porque era cosa rara. Bueno, pero yo lo que quería estudiar es al indígena, al mestizo y al criollo, sus relaciones, su vida. Y aquí y me di cuenta de que eso sí es posible estudiarlo, aprendiendo ciertas asignaturas y escuchando a determinados profesores. Entonces el estudio del pasado, nos decía Valcárcel, es la historia. El estudio del presente es la historia. Y el estudio del futuro es también la historia. Y Basadre hablaba mucho de la historia tridimensional. Decía, la historia no es una, sino tridimensional. Pasado, presente, y luego lo que se va a venir en el futuro. Y lo hablaban con tanta profundidad, conocimiento, vivencia y emoción, que decían, la historia sí es el pasado, pero no es entretenimiento, no es gusto estudiarlo, sino que tiene que servir para algo. Y decían, el pasado es el estudio para cambiar el futuro. Y entonces la historia hay que ponerla al servicio del futuro y también del presente. Pero hay que estudiar bien el presente para comprender el pasado, y estudiar bien el pasado para comprender el presente. Y quien llega a comprender esas dos eras se halla en condiciones de poder decirnos qué va a suceder el próximo año, qué va a suceder dentro de 5 años. Y esto no era una demagogia, era una realidad, porque salieron egresados que tenían esas virtudes. El más conocido, Pablo Macera. A Pablo Macera le hacían consultas sobre el próximo año, y lo hacía con tanta perfección que la prensa le puso un apodo, un segundo nombre, le llamaba el oráculo de Lima. El oráculo, era pues el oráculo. Y Macera fue el que demostró que
La historia es tridimensional, pasado, presente y futuro. Él no lo introdujo, el que lo introdujo fue Basadre. Él hacía la historia, el pasado, el presente, el futuro. Y eso se puede muy bien leer en su libro Perú, Problema y Posibilidad, que es un libro muy conocido y era muy leído. Y luego en su obra Perú Republicano, que tenía múltiples ediciones y cada edición salía con un tomo más aumentada, nunca corregida. Bueno, y ahí aprendí yo que para estudiar a los incas y la época incaica, los primeros años de la colonia, había una disciplina que se llamaba la etnohistoria. Eso no lo supe en Cajamarca, eso lo aprendí aquí en San Marcos. Y que es la etnohistoria, nos lo explicaba el profesor, no preguntándole, sino que él lo tenía ya en su apunte, que tenía que enseñarlo. La etnohistoria es estudiar no una historia narrativa, descriptiva, poética, porque eso sería una historia romántica. Y la historia romántica es una historia que solamente busca la belleza. Entonces sería, decían ellos, un aplicar y revivir el concepto de un filósofo que se apellidaba Bergson, que escribió sobre estos temas y decía que la historia es la belleza del pasado. Sí, los románticos así lo conceptuaron, la historia es la belleza del pasado. Pero ellos decían, la historia no sirve. La historia tiene que estar al servicio del presente y del porvenir. Y el viejo Valcarce decía, esa historia solamente la pueden producir aprendiendo la antropología cultural, no la antropología física, porque la antropología física que estudia los huesos, el cráneo, el fémur, eso, es otra disciplina que tiene otra importancia. Aquí lo que es la cultural, vida y costumbres, ideologías de los pueblos, etc. Y así que en aquella época habían algunos antropólogos interesantísimos que estudiaban, como José María Arguedas, que fue mi compañero de estudios, pero no iniciamos la universidad. Él entró a terminar 2 cursos que le faltaban para ser doctor. Le faltaban 2 cursos y tuvo que matricularse y llevar un año eso. Bueno, y por eso digo mi compañero de aula, pero solamente en esa ocasión. Bueno, pero estudiar la antropología, aplicar la antropología, estudiar el ambiente, estudiar las producciones, lo que la gente pensaba sobre las clases sociales, sobre los espíritus, sobre los dioses, sobre la lucha política, sobre la economía. Es decir, que la antropología es una disciplina que estudia todo lo que el hombre ha descubierto, ha inventado, ha creado, tanto en lo material como en lo espiritual. Por decir, el alma no existe, pero existe en la mentalidad de los pueblos primitivos. Y no solamente de los pueblos primitivos, sino de los pueblos actuales. Hay que estudiar entonces qué es el alma, cómo se ha inventado el alma, cómo ha surgido el alma, para qué sirve el alma, dónde vive el alma, cómo se lo alimenta o no se lo alimenta. Eso es que en el pasado, en el presente y en el futuro, cuál va a ser el destino del alma, ¿no? Bueno, y la antropología, entonces la antropología enseñó que la historia es muy amplia. Y que para entender a un pueblo hay que estudiar la historia desde el comienzo hasta hoy, es decir, lo que se llama la larga duración, porque nadie puede comprender a nadie estudiando solamente 10 años, o 12 años, o 50 años, nadie. Usted tiene que descubrir, lo que debemos hacer su biografía desde que nació hasta que murió, y luego hay que estudiar su vida total, lo que ha hecho en la vida, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo educativo, en lo religioso, etcétera, etcétera. Creo que el doctor Valcarce fue el que inventó las llamadas, creó los órdenes culturales. Órdenes culturales son esas las costumbres, ideas, modos de comer, en qué se come, cómo se hacen las cerámicas, cómo se hace la mesa. Es la historia total. Entonces, para comprender a un pueblo hay que estudiar desde sus orígenes hasta hoy y todo lo que tiene.
Señores, olvídense ya de hacer la historia de Huacho, la historia de Zaña, hagamos la historia del Perú, en donde se mete a Huacho y a Zaña también, pero no solamente, porque no se entiende al Perú estudiando solamente Huacho, no se entiende a los peruanos estudiando solamente al señor Mendieta, hay que estudiar a todos, ¿no? Entonces es la historia total y de larga duración, y muchos nos esforzamos por hacerla, y la mayoría no lo pudo hacer porque la encontraba difícil. Decían, hay que saber siquiera un poco de economía, hay que saber un poco de filosofía, saber un poco de todas las disciplinas, para estudiar todas las disciplinas en Tahuantinsuyo. Hay que saber un poco de medicina también, de herbolaria, etc. Pero pese a eso, se avanzó bastante, ¿no? Y la corriente no era nueva en el Perú, esta ya se cultivaba en Estados Unidos desde hacía un siglo. Había inclusive una revista que se llamaba Ethnohistory, que llegaba acá, y Balcarce nos enseñaba, esta disciplina tiene ya un siglo, decía, y esta la he leído y me ha entusiasmado, la aplico, y ahora quiero que ustedes hagan, decía, para cambiar el Perú, transformar el Perú, desarrollar el Perú, y ponerla como a nivel de España, a nivel de Portugal, de Italia, Francia, hay que saber en historia. Ellos ya, en Norteamérica ya lo está aplicando hace tiempo, por eso es superpotencia, ¿no? Bueno, Araníbar también, pero Araníbar no escribía, pues. Araníbar escribía muy poco, pero lo poquísimo que hacía era maravilloso. Muy potente, muy potente. Importantísimo. Y el que lo hacía con mucha intensidad era Pablo Macero, también Hugo Neira, y otros incluso el mismo Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa se emocionó mucho y quiso estudiar historia, quiso ser historiador, y habría sido a otros Porras, pero él se dedicó ya a la narrativa, a la literatura, pero también la literatura que escribe él es de amplia duración, profunda, ancha. Sí. Profesor, su viaje a España, el archivo de Sevilla, ¿qué le significa haber encontrado una gran documentación en ese lugar? Claro, yo ya cuando salí de Cajamarca tenía experiencia de archivos, porque ya tenía un tío que era notario, y en las notarías provincianas se conservan protocolos y pleitos, y los de españoles entre españoles, criollos entre criollos, de mestizos, etc., y de campesinos, se conservan desde el siglo XVI, pero letra distinta a la que usamos nosotros, pero es castellano también, pero es distinta. Pero el amor al pasado, el amor a la historia, me llevó a aprender ese estilo de letra, sin manuales. Y acá Cajamarca no llegaban manuales de paleografía, y cuando llegué arriba yo sabía ya paleografía. Después había ensayado más de 2 o 3 años en la paleografía. Cuando llegué aquí yo sabía ya leer los documentos. Y aquí nada más que me perfeccioné en el Archivo Nacional, en la Biblioteca Nacional, y luego llegó el momento en que presenté mi tesis, salí de bachiller, porque así era antes, el bachillerato con tesis, no había licenciatura en aquella época, sino el doctorado de y yo quería hacer una tesis doctorado, pero ya novedosa, pues, como la que enseñaba Porras, Basal, enseñaba Balcarce, pero para eso Porras era el que decía, pero usted tiene que estar en Sevilla, porque aquí hay mucho, pero allá se ha conservado, aquí no se ha conservado, me decía él. En España se ha conservado todo, en Portugal todo, bueno, en todo Europa se conservan sus archivos enteros, porque allá funciona el Estado y controla. En el Perú el Estado no ha funcionado, ni funciona, todo se pierde, así es la manera de expresarse. Eso
fue lo que me hacía pensar pues, de que tenía en algún momento que viajar a España. Bueno, y viajé por los esfuerzos que hacía de buscar una beca y porque tuve profesores que me ayudaron, Porras, Valcárcel, José Matos Mar y algunos otros más, pero ellos, los tres principales, ellos me costearon el pasaje, la estadía, me consiguieron la beca. Ya llegué, porque Porras decía, una vez que usted llegue a Barcelona, porque antes viajábamos en barco, no en avión, una vez que llegue a Barcelona, usted se va a sentir el hombre más solo del mundo, aunque Barcelona es una ciudad inmensa, me dijo, mucho pueblo, mucha industria, pero sobre todo, entonces tiene usted que llevar una bolsa de viaje hasta que se instale en Madrid y Cultura Hispánica le dé sus mensualidades. Y Porras fue el que, y también simultáneamente viajaba Mario Vargas Llosa a París, Ricardo, para perfeccionar su estilo novelístico. Esa era una costumbre en el Perú, que todo el que era poeta y quería ser poeta consagrado, todo novelista que pensaba ser novelista consagrado, tenía que ir a París, tenía que vivir un tiempo en París, sea como sea. César Vallejo se fue sin dinero, bueno, sea como sea. Y Porras a mí me regaló un sueldo de senador. Y a Mario Vargas Llosa le regaló 2 sueldos de senador. Yo no le pregunté la diferencia, pero sí fuimos al Ministerio de Economía a recibir el cheque para cobrarlos. Y yo, hablando particularmente con Vargas Llosa, le dije a qué se debe la diferencia. Y él me dijo muy sencilla, pues España es un país muy barato. Se puede, con $100 tú puedes recorrer toda España. Francia no, Francia la vende muy cara. Y por eso me ha dado 2 sueldos. Y yo fui solamente por un año académico, 9 meses, que pasaron volando. No acabé de ver lo fundamental del siglo X, era muy grande. Me di cuenta que había 1800 legajos sobre la audiencia de Lima solamente, y había otros tantos sobre la audiencia de Quito, la audiencia de Charcas, que está en Bolivia, y como el concepto era la historia total para comprender y no la historia individual o minúscula, faltó tiempo. Y no solamente faltaba eso, hay otras secciones muy importantes, patronato, que eran las informaciones de servicios de cada uno de los conquistadores, la autobiografía de cada conquistador, que no hay que creer en las autobiografías, pero hay que analizarlas, todas, para ver qué secretos, qué verdades se encuentran entre palabras, entre líneas. Hay una sección justicia también, que eran las apelaciones que iban de aquí a allá, juicios sobre encomiendas, minas, tierras. Había escribanía de cámara, igual, es decir, en total, eran como 8000 legajos sobre el Perú. Y da pena, pues, regresar a los 9 meses sin avanzar. Entonces yo gestioné que me concedieran otra beca y me la concedieron y me quedé. Y la suerte mía fue que a los 2 años de trabajo, que no terminaba todavía de revisar, llegó Murra era un funcionario norteamericano que trabajaba para el Departamento de Estado, y él fue de observador a un congreso de países africanos que me parece que se llevó a cabo en una ciudad de nombre muy raro, Accra, algo así, ¿no? Fue de observador, y a su regreso de África a Estados Unidos, a Nueva York, él trabajaba ya en el Museo del Indio Americano, se le ocurrió pasar por Sevilla. No se le ocurrió, premeditadamente quería ir a Sevilla, porque en Lima le habían dicho que yo
estaba haciendo buenos descubrimientos sobre temas de historia. Y me pasó un telegrama desde la Fábrica Sevilla, al Archivo de Indias, tal día, tal hora llego. Prepárenme un hotel. Todo lo he conseguido. Y cuando llegó, lo llevé al Archivo de Indias. Y le conté lo que había descubierto y lo que faltaba por descubrir. Y para convencerlo, le dije, hay una visita de Julio Chicuito, hecha por García Díaz de San Miguel en 1567, estupenda, digo, que le ayudaría a confirmar sus teorías sobre la verticalidad de la cultura andina. Lo del texto de formaciones económicas andinas, ¿no? Sí, la verticalidad andina. Y nos fuimos a y le saqué el librazo enorme, escrito en letra antigua, ¿no? Yo lo leía eso con gran facilidad, hasta ahora lo leo, tengo una fotocopia ahí que todavía lo leo. Bueno, y no solamente eso, muchos documentos más. La visita de la información de los curacazuancas sobre su alianza con los españoles, etcétera, etcétera, inagotable. Y le digo, no he terminado y ya tengo que regresarme. Me tendré que volver algún día cuando haya conseguido un trabajo. Pero él no me ofreció nada, me dijo, le falta mucho, sí, mucho. Y me dijo, yo le voy a enviar dinero para que me envíe la fotocopia en el microfilm, por ejemplo, de la visita de García o de la información de los Curacazuancas, de la alianza con los españoles, donde habla punto a punto lo que daban los huancas para destruir los incas. Y eso, y efectivamente, a los 8 días me llegó el giro. Y yo también le saqué inmediatamente la fotocopia y le envié. Resultó tan halagador que él me consiguió una beca del Museo del Niño Americano. Una beca de $10,000 que me permitió vivir 2 años más, que me quedé 4. Terminé de ver todos los legajos sobre el Perú, todos. Seguramente he visto algo así como 6,000 legajos. Algunos recuerdan inclusive que usted hacía anotaciones, hay otras personas que llegaron después al archivo y dicen, Valdemar estuvo acá, porque esa es la anotación, así he escuchado. Así es, el mismo Murro llegó y se fue después y me dijo, en el expediente del obispado de Chucuito, he encontrado dos apuntes. Porque para formar Chucuito pues, fue encomienda del rey. No fue encomienda de conquistadores, no. El rey tenía su encomienda en el Perú, que era el Chucuito. 3 encomiendas tenía. Bueno, y a él le interesaba eso de los repacas. Lo sacó, lo vio, pero no lo leyó nada porque no sabía nada de paleografía. Se estaba estresado. Nos cuentan sus amigos, ¿no? Que no leyó nada, no sacó nada, por falta de conocimiento paleográfico. Profesor, se dice que usted ha llegado a tener, hoy tiene la colección más completa de las crónicas que cualquier pueda tener, o sea, las crónicas. ¿Cómo llegó a tener una colección tan numerosa de crónicas? Usted ha estado... A través de los años, desde que era estudiante en San Marcos, donde Porras nos enseñó el valor de las crónicas, Bancarle lo mismo. Entonces yo me dediqué en Lima a gastar toda mi propina en recorrer las librerías de viejo, que eran varias en Lima, que funcionaban en el centro de Lima. Ahí nomás al ladito, San Marcos, cerca del convento de San Carlos, había una tienda de libros de viejo. Uno ahí encuentra pues, libros antiguos de crónicas. Y después pasó ya a la avenida Grau, después a la avenida Amazonas, y ha sido cliente, y he logrado reunir seguramente la mejor colección de crónicas. ¿Cuál es la crónica más difícil que se acuerda que haya logrado encontrar? Pues todo fue algo así espontáneo, algo que usted dice, por fin lo encontré, o un documento así importante. Podría ser solamente una de un Suárez de Figueroa, que escribió sobre
la pacificación de Vilcabamba en la época de Toledo, 1571, cuyo manuscrito lo encontró un alemán allá y lo publicó antes de que empezara la Guerra Mundial. Y una revista especializada lo publicó la crónica. Y desapareció la colección impresa en un bombardeo, pues, de la Guerra Mundial. Entonces no se encontraba ni el manuscrito ni lo publicado. Era como una cosa perdida ya. Y de repente encontramos aquí en Lima la revista en alemán, pero la crónica estaba publicada en castellano con su respectivo comentario en alemán también. Y esa fue una sorpresa, ¿no?, de hallar una crónica que ya la creíamos imposible, perdida. Y en realidad es un documento muy útil para estudiar lo relativo a Vilcabamba. Ahora ya no es una crónica secreta ni una crónica rara. Pero para la época... Para nuestra época sí lo era. Pero poco a poco, logrado en la donación que pude hacer a San Marcos en el año del Bicentenario, eso tiene que ir en lugar preferencial, a una sala preferencial muy resguardada, porque es la única colección de crónicas del Perú completa en el mundo. No falta ninguna. Usted puede dar seguridad que no falta ni una crónica. El caso de las visitas, profesor. Las visitas le damos también el valor de crónica, porque está relatando hechos contemporáneos, son preguntas y respuestas. En español, si usted lleva los escribanos y el escribano anota, pierde la letra lo que el indígena dice, eso es muy importante. Existieron muchas, cientos de visitas, quizás miles de visitas, pero la visita tenía carácter de secreto en la colonia. Eso llega y se lo guarda en el archivo del gobierno, en el Palacio de los Virreyes, y solamente puede salir un capítulo o toda la crónica en caso de sentencia judicial. Cuando dos encomenderos se pelean por la encomienda, entonces dice, la visita nos va a dar el dato comprobatorio, donde se ordena que el juez de la Real Audiencia que dé la copia. Esas copias que se conservan en los procesos judiciales son las que se han salvado. Los originales de centenares de ellas que estaban guardadas en el Palacio de Gobierno, para evitar que los indígenas se enteraran y estuvieran reclamando continuamente, es que ordenaron la Secretum, que hizo mucho mal, porque cuando se suscitaba un terremoto, desaparecían aplastadas por paredes, por techos, o se suscitaba un incendio. Por ejemplo, el incendio que se suscitó la noche en que celebraban un baile en el Palacio de Gobierno en el año que gobernaba San Martín. Como eran mechones, velones que se alumbraban de cebo, que cayeron y provocaron un incendio, pues ahí se perdió la mayor parte del archivo colonial y del archivo republicano también, de la independencia. Bueno, de tal manera que las visitas, cuando uno las encuentra, las lee, las vemos maravillosas para estudiar el pasado, y nos da mucha pena que se hayan perdido las visitas de todo el Perú. Por ejemplo, visita antigua, se conserva la de Cajamarca de 1540, donde figuran las 7 guarangas, los pachacas, los pueblos en que vivían, qué tributo daban al INE, etcétera, que ahora se ha publicado acá en esto. O la visita de 1540, o la visita de 1549, que fue también general decretada por la Gasca, en la cual solamente se conserva de los Chupacho, es decir, de lo que es la provincia de Huánuco actual, la ciudad de Huánuco actual, en donde los quipucamayos declararon, según sus quipus, punto a punto, lo que daban de tributo al Inca en un año. Eso es formidable. O también hay por ahí otra visita, la de Toledo, del Valle de Coyique, donde figuras de amigos también lo que daban, cuántas saquias daban de tributo, cuántos soldados, cuántos cajones de maíz, de ají, de forma minuciosa. Tenemos 2 visitas de ese estilo,
Las otras visitas hablan de forma general, lo que se acuerda, pero aquí no, les exigían, saquen el equipo y de ahí los dictan. Los incas, profesor, dentro del desarrollo de los estudios de los incas, usted es en realidad uno de los grandes investigadores. Ahora voy a hacer la segunda, 20 edición será de los incas, porque yo dirigí hasta la 4ª edición, pero después los piratas y el mismo editor pirata creo que han sacado hasta 20 ediciones más, oiga usted, porque ese libro, como La Destrucción, se ha vendido en todo el Perú, hasta en pueblos, en Bolivia, en Argentina, Chile, en Ecuador, porque el señor Mata tiene gran sentido para mercadear libros, ¿no? Yo todavía, cuando escribí ese libro, comparando con el cercano oriente, decía el origen de los incas. Los incas tenían sus mitos para explicar sus orígenes. Por el mito no es una realidad, pues la palabra mito quiere decir mentira. Mitómano es el que miente cada rato. Los mitos son mentiras. De tal manera de que todos los peruanos comenzábamos con el mito de Manco Cápac, que de Mama Hugo, y las espumas del agua de Titicaca. Eso es imaginario. Ni siquiera es una metáfora. Con el paso de los años, ya me he convencido yo que hay que empezar siempre con un análisis científico del origen de los incas. Y el mito dejarlo para un capítulo especial, para el tiempo en que los incas ya consolidados, para solidificar su poder, inventaron esos mitos. Es mucho después del nacimiento del imperio. Ahora ya estoy en condiciones de decirle que el imperio de los incas tuvo unos principios muy parecidos a los grandes imperios del cercano y Medio Oriente. Inclusive a Roma, Bizancio, ¿no? Con los descubrimientos de los arqueólogos que cada día se avianzan, de Tiahuanaco, que ya no cabe duda de la existencia de Tiahuanaco, que fue un imperio, porque se encuentran los restos de sus centros urbanos en Cajamarca. Se encuentran los últimos en Huaura. Salió un libro que confirma la existencia del imperio Tiahuanaco. Lo anterior mucho antes que los incas hubo un imperio, era el imperio Puquina, en cuyo corazón estaba el lago Titicaca, que no se llamaba Titicaca sino Puquinacocha. Es que le pusieron el nombre de Titicaca fueron los españoles. Bueno, eso no saben generalmente los alumnos, los profesores, pero en mi próximo libro lo diré todo eso. Eso va a aparecer en la nueva edición. En la nueva edición. A la caída del imperio Guarí, a la caída del imperio de Puquina o Tiahuanaco, sucedió lo que ha sucedido a la caída de los imperios del cercano y Medio Oriente, a la caída del imperio romano. Se desvertebra el imperio y surgen pues provincias, aparecen las provincias, cada una de las cuales quiere ser autónoma o se cree con derecho incluso a gobernar al vecino, no solamente ellos. Eso sucedió en el antiguo Perú y ahora hay documentación para poder demostrarla. Y al desvertebrarse el imperio Puquina o Tiahuanaco, aparecieron muchos señoríos, algunos de los cuales adquirieron fuerza enorme. Coyapuquina, Ayarmaca, Pinagua, Inca, que cada uno de ellos quería ser el sucesor del imperio que se desvertebró, que se arruinó. Quería ser heredero y convertirse pues, en un nuevo imperio. Se peleaban tanto que uno de ellos tenía que vencer, y el que venció fue el Inca. No porque él solo determinara, ni Huaynacocha lo determinara, sino porque ellos fueron más tácticos, desempeñaron mejor estrategia para adueñarse del
Cusco, y de ahí expandirse por el Perú, como se había expandido Huari antes, como se había expandido los Tuquinas antes. Ya, es el origen científico. Y ya cuando se forma el imperio con Pachacute, ellos tienen que darle una aureola de divinidad para conservar su carácter de invencibles. Y ahí son que inventan al sol, hijos del sol, que nacen en una isla súper sagrada que es el Titicaca, que emigran al norte, que los pueblos se les rinden, conquista a las buenas o a las malas. Esos son los mitos que justifican que es necesario inventarlas en los pueblos primitivos que no tienen una mentalidad reflexiva como tendrían ahora. Pero inclusive ahora hay pueblos en el Perú, en Bolivia, en Centroamérica, que creen en mitos y que hay que engañarles con mitos, con cuentos, para que puedan aceptar un gobierno. ¿Sí? 31 libros, profesor, iba a sacar uno nuevo sobre los incas. 200 artículos en diversas revistas. Sí, sí. ¿Qué siente haber logrado dar esa tanta investigación? Ha sido posible publicar 31 libros, todos ellos con un tema, un argumento diferente, no se repiten, y nuevos. Este texto, por ejemplo, ¿no? Como ese también, ese es el último libro que ha publicado el profesor, sí. Miradas históricas a Cajamarca. Sobre Cajamarca solamente. Sí. Sobre Cajamarca, sí. Y 35, y tengo que he detenido la continuación de un libro sobre especial, que no le digo el nombre porque no conviene. Ya le debía tener listo y lo debía tener ya impreso. Lo que pasa es de que la vista no me ha dejado trabajar. Pero ya el 1 de septiembre reinicio. En la historia también. Y tengo ahí libros para publicar, pero son extensos. Yo publico extenso porque no es para el público ligero, sino es una obra de consulta para profesores, catedráticos, que dure ya centenares de años el libro, ¿no? Como por ejemplo las señas en el Imperio de los Incas, lo que sucedió en provincias en la época de la independencia en provincias, mejor dicho, porque aquí nomás se estudia Lima, y a veces Trujillo, a veces Arequipa, y la ideología de unos cuantos líderes, y se olvidan de la mayoría. Yo me ocupo de la minoría. Y si, bueno, de repente podría escribir unos 6 libros más, 7, no se sabe, ¿no? Pero hasta que alcance la vida. Ya para ir cerrando, profesor, ¿cuál es el mensaje que puede dejarnos una persona tan importante como usted a las nuevas generaciones que están interesados por la historia? Mire usted, varios periodistas me hacen esta pregunta, que seguramente es muy interesante, pero yo la considero inútil. Porque, ¿qué mensaje puedo dejar yo a gentes como usted, por ejemplo, que ya tiene como 50 años de edad o 40, o al señor también mayor de edad? Los jóvenes universitarios, inclusive los colegiales, por la edad y por los estudios, saben muy bien lo que quieren ser, qué profesión tener, cómo estudiarla. El mensaje se da para el ignorante, para el que no sabe nada. Pero para gente como ustedes, no. Todos tienen conciencia de lo que son y conciencia de lo que quieren ser. Muchas gracias, doctor Valdemar. Ha sido importante la entrevista y así vamos a culminar con la presencia de Valdemar, que va a continuar investigando para las futuras generaciones y para el mundo académico. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.